La Biblia muestra que la eternidad es quien Dios es, y también lo que Él ofrece para nosotros. Él no tiene principio ni fin, no está limitado por el tiempo como nosotros, por eso sus planes nunca pierden vigencia. Dios también colocó un sentido de eternidad dentro del corazón del ser humano, y es por eso que sentimos que la vida no puede terminar aquí, que existe algo más allá de la muerte. Jesús explica que la vida eterna no es solo vivir para siempre, sino conocer al único Dios verdadero y a Él, Jesucristo. Entonces, eternidad, en la Biblia, es relación. Comienza cuando nos reconectamos con Dios aquí y continúa para siempre con Él. Dios es eterno, te hizo con sed de eternidad, y en Cristo, Él sacia esa sed. Existe dentro de cada ser humano una percepción constante de que la vida no se resume a lo que conseguimos ver, medir o alcanzar con nuestras propias manos. Incluso cuando conquistamos cosas importantes, cuando estamos rodeados de personas que amamos y cuando tenemos motivos legítimos para la gratitud, permanece una sensación silenciosa de que falta algo que este mundo no puede entregar. La Escritura explica esa realidad al afirmar que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Y es por eso que nada temporal es capaz de llenar completamente el alma. Intentamos encontrar sentido en el trabajo, en las relaciones, en las experiencias y en el conocimiento. Y aunque cada una de esas áreas tiene valor y forma parte del propósito de Dios para nosotros, ninguna de ellas fue diseñada para ocupar el lugar que pertenece solamente al Creador. Ese anhelo profundo no es un defecto, es una señal de que fuimos hechos para algo mayor que el tiempo. Es como una memoria lejana de un lugar que aún no visitamos, una nostalgia que apunta hacia nuestro origen y hacia nuestro destino. Cuando comprendemos esto, dejamos de exigir que cosas pasajeras realicen aquello que solamente lo eterno puede realizar. El vacío que sentimos en algunos momentos no necesita ser negado ni llenado con distracciones. Debe ser reconocido como una invitación. Dios dejó dentro de nosotros un espacio del tamaño de Él, y mientras no permitamos que Él lo ocupe, todo a nuestro alrededor parecerá demasiado pequeño. Por eso, el camino no es huir de ese anhelo, sino presentárselo a Dios. Es en su presencia que el alma encuentra descanso, porque fuimos creados por Él y para Él. Y cuando nos volvemos al Señor, entendemos que esa inquietud era, desde el principio, una dirección que señalaba hacia casa. La palabra de Dios nos enseña con mucha claridad que nuestra vida en este mundo es breve, frágil y pasajera. Es comparada con la neblina que aparece por un instante y luego se dispersa, y también con la flor del campo que florece por la mañana y al atardecer ya está marchita. Esa comparación no tiene la intención de disminuir el valor de la existencia, sino de darnos la perspectiva correcta sobre ella. Todo lo que construimos aquí está sujeto al tiempo. El cuerpo se desgasta con los años, las fuerzas disminuyen, las posiciones cambian, los recursos se terminan y hasta las relaciones más preciosas son interrumpidas por la muerte. Nada de lo que es terrenal permanece en su estado original. Reconocer que la vida es pasajera nos ayuda a vivir con sabiduría y a establecer prioridades que no se pierden. Cuando entendemos que estamos solo de paso, dejamos de gastar toda nuestra energía en aquello que no puede acompañarnos más allá de esta vida. Esto no significa despreciar el presente, por el contrario, significa vivir el presente con responsabilidad y propósito. La vida es valiosa justamente porque es el periodo que Dios nos concedió para conocerlo, para amar a las personas, para servir, para aprender y para tomar decisiones que tendrán repercusión en la eternidad. Vivir con esa conciencia nos libra de la ansiedad de acumular y del miedo constante a perder, porque comprendemos que nuestra verdadera herencia no está en las cosas que pasan, sino en aquello que permanece para siempre. La brevedad de la vida no es una amenaza, es un recordatorio de que cada día es un regalo y una oportunidad que no debe ser desperdiciada. Muchas veces cargamos la idea de que la eternidad es algo lejano, que solo comenzará después de que ocurra la muerte física. Sin embargo, la enseñanza bíblica revela una verdad diferente y transformadora. La eternidad comienza en el momento en que nos relacionamos con Dios. El propio Jesús,
Declaró que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Esto significa que eternidad no es solo una cuestión de duración sin fin, sino de calidad de vida que inicia ahora, en el presente. Cuando una persona se reconcilia con Dios por medio de Cristo, entra inmediatamente en una nueva realidad espiritual que no será interrumpida por la muerte. La muerte física pasa a ser solo una transición de estado, no el comienzo de la eternidad, porque la comunión con Dios ya fue establecida y sellada. Esa comprensión cambia completamente la manera como vemos nuestros días. Si la eternidad ya comenzó, entonces cada mañana es una oportunidad para cultivar esa relación, para experimentar la presencia de Dios, para oír su voz y para permitir que los valores del reino moldeen nuestras actitudes y decisiones. No necesitamos esperar el futuro para vivir aquello que es eterno. La paz que sobrepasa el entendimiento, la esperanza que no defrauda y el propósito que sostiene el alma pueden ser experimentados hoy, a medida que caminamos con Dios. La vida eterna no es un premio que recibiremos solo después. Es una realidad que nos fue concedida ahora para ser vivida en comunión con el Padre. Desde temprano se nos enseña a valorar aquello que podemos ver, tocar, medir y controlar. El mundo a nuestro alrededor funciona con base en lo que es concreto y inmediato. Sin embargo, la Escritura nos presenta un principio que confronta esa lógica. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto no significa que el mundo material sea malo o sin importancia, sino que no fue diseñado para durar para siempre. Lo que realmente permanece son las realidades espirituales que Dios está formando en nosotros. El carácter que es moldeado en su presencia, el amor que practicamos sin interés, la fe que ejercitamos en las horas difíciles, el perdón que otorgamos y nuestra relación con el Señor son tesoros que ni el tiempo ni la muerte pueden destruir. Cuando invertimos toda nuestra vida solo en lo que es visible, estamos construyendo sobre un fundamento que inevitablemente se derrumbará. Pero cuando prestamos atención a lo que es invisible, estamos edificando algo que continuará por toda la eternidad. Por eso somos llamados a fijar los ojos no en las circunstancias que cambian, sino en las promesas de Dios que permanecen. Somos llamados a mirar no las riquezas que se terminan, sino el tesoro que está guardado en los cielos. Vivir con esa perspectiva nos convierte en personas firmes y constantes, porque nuestra seguridad no está apoyada en lo que es inestable. Lo invisible sostiene lo visible. La fe, aunque no se vea, produce frutos concretos. La comunión con Dios, aunque no se toque, transforma toda nuestra manera de vivir. Cada decisión que tomamos en el tiempo presente lleva un peso que sobrepasa el momento inmediato. La vida se construye por medio de elecciones diarias, y aunque muchas de ellas parezcan pequeñas o sin importancia, están definiendo la dirección de nuestra eternidad. La Biblia nos enseña un principio claro: lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Ese principio se aplica tanto a las cuestiones naturales como a las espirituales. La manera como tratamos a las personas, el uso que hacemos de nuestro tiempo, las palabras que elegimos pronunciar, aquello que permitimos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón, todo eso está construyendo algo que permanece. No existen decisiones neutras cuando se trata de eternidad. O estamos, con nuestras actitudes, acercándonos a Dios, o estamos alejándonos de Él. Por esa razón, la sabiduría consiste en vivir con intencionalidad, evaluando cada paso a la luz de aquello que es eterno. Lo que hoy parece ser solo un hábito repetido, mañana se convierte en parte de nuestro carácter. Lo que hoy es una pequeña concesión, mañana puede transformarse en un área de cautiverio. Pero lo contrario también es verdadero y lleno de esperanza. Cada acto de obediencia, cada gesto de amor, cada momento de adoración sincera y cada instante de comunión con Dios está colocando fundamentos que permanecerán para siempre. El tiempo es el campo donde sembramos con nuestras elecciones, y la eternidad es el lugar donde cosechamos los frutos. Por eso, necesitamos pedirle a Dios discernimiento para elegir no solo lo que es agradable o conveniente ahora, sino lo que es correcto y fructífero para siempre.
El Señor Jesús enseñó una verdad que revela el funcionamiento de nuestro interior. Donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Esa afirmación muestra que la dirección de nuestra vida es determinada por aquello que más valoramos. El corazón, en el lenguaje bíblico, es el centro de nuestras motivaciones, de nuestros deseos y de nuestras decisiones. Él siempre se mueve en dirección a aquello que consideramos precioso. Si nuestro tesoro está en las cosas de esta tierra, entonces nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos, nuestros sueños y nuestros planes estarán limitados al tiempo y a las circunstancias. Pero si nuestro tesoro está en Dios y en los valores de su reino, entonces nuestra vida será conducida por principios eternos que no se conmueven. Por eso, es fundamental que observemos con honestidad dónde hemos invertido nuestro tiempo, nuestros recursos financieros, nuestra energía y nuestra atención, porque esas inversiones revelan con claridad lo que realmente gobierna nuestro corazón. La eternidad no se construye solo con palabras bonitas o con declaraciones de intención, sino con elecciones prácticas que demuestran nuestras prioridades. Cuando amamos a Dios por encima de todas las cosas, naturalmente comenzamos a acumular tesoros en los cielos, tesoros que ni la polilla ni el óxido pueden destruir y que ningún ladrón puede robar. El corazón que está afirmado en Dios encuentra seguridad verdadera, porque sabe que su herencia no depende de las inestabilidades de este mundo. Frente a esto, la pregunta que necesitamos hacernos constantemente es: ¿hacia dónde me está llevando mi corazón? Porque el destino de la eternidad comienza a ser diseñado en aquello que hoy elegimos amar, valorar y buscar con todas las fuerzas. Una de las mayores trampas en las que podemos caer es vivir como si esta vida fuera todo lo que existe. Cuando adoptamos esa perspectiva limitada, pasamos a tomar decisiones basadas solo en lo inmediato. Buscamos satisfacción únicamente en el ahora y evitamos cualquier reflexión seria sobre lo que viene después de la muerte. Sin embargo, ignorar la eternidad no hace que deje de ser real, solo nos deja desprevenidos para enfrentarla. La Escritura es directa al afirmar que está establecido para el ser humano morir una sola vez y después de esto, el juicio. Esto significa que la muerte no es el punto final de la existencia, sino el paso hacia una realidad eterna que ya fue establecida por Dios. Vivir como si todo terminara aquí nos lleva a desperdiciar el tiempo con aquello que no tiene valor duradero y a descuidar la relación con el Señor, que es la única relación que permanece para siempre. La ilusión de la autosuficiencia nos hace creer que tenemos control sobre el futuro y que podemos postergar indefinidamente las cuestiones espirituales, cuando en realidad no sabemos ni lo que acontecerá el día de mañana. Reconocer la realidad de la eternidad nos convierte en personas más responsables y conscientes, porque entendemos que rendiremos cuentas a Dios de cómo vivimos el tiempo que Él nos confió. No se trata de vivir con miedo del futuro, sino de vivir con sabiduría en el presente. Cuando traemos la eternidad dentro de nuestras decisiones diarias, pasamos a vivir con propósito claro, sabiendo que cada día es una oportunidad dada por el Señor para prepararnos para aquello que nunca tendrá fin. La Biblia presenta la eternidad en dos realidades distintas. Habla de la vida eterna en la presencia de Dios, pero también habla con seriedad sobre la separación eterna lejos de Él. Esa separación no es solo un sentimiento subjetivo de distancia, sino un destino consciente y definitivo para aquellos que, durante su vida, rechazan el amor y la salvación ofrecidos por Dios. La Escritura describe ese estado como un lugar de pérdida completa, de ausencia de luz, de paz, de esperanza y de comunión. Es la consecuencia natural y justa de una vida vivida de manera independiente del Creador. Dios es la fuente de todo lo que es bueno, verdadero y hermoso. Estar separado de Él significa estar privado de todo lo que procede de su naturaleza. Esa verdad es solemne y debe ser tratada con toda reverencia, porque revela tanto la justicia como la santidad de Dios. El Señor no obliga a nadie a permanecer en su presencia. Él respeta la libertad de elección que le concedió al ser humano. Quien decide vivir sin Dios en esta vida, está, en la práctica, eligiendo permanecer sin Él por toda la eternidad. Por esa razón,
el mensaje del Evangelio es urgente y lleno de amor. Anuncia que existe un camino de reconciliación, y ese camino es Jesucristo. La separación eterna no es el deseo del corazón de Dios para ninguna persona, pero es la realidad para quien rechaza la salvación que Él proveyó. Comprender esa verdad nos lleva a valorar profundamente la oportunidad que tenemos hoy de volvernos a Él mientras aún hay tiempo y mientras la puerta de la gracia está abierta. La vida eterna, según la enseñanza bíblica, es mucho más que una existencia que nunca se termina. Es una calidad de vida marcada por la plenitud de la presencia de Dios. En la eternidad con Él, la Escritura promete que no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, porque las primeras cosas habrán pasado. Allí experimentaremos comunión perfecta con el Padre, paz completa que satisface el alma y alegría indescriptible que no depende de las circunstancias. El propio Dios habitará con su pueblo, y Él mismo enjugará de nuestros ojos toda lágrima. Esa promesa no es solo un consuelo para el futuro lejano, sino una realidad que comienza a ser disfrutada desde ahora por todos aquellos que caminan con Cristo en obediencia y fe. La vida eterna es conocer a Dios de manera personal e íntima, y ese conocimiento transforma la forma como vivimos el presente. Cuando tenemos la certeza de la eternidad, enfrentamos las dificultades de esta vida con esperanza firme, porque sabemos que son pasajeras y ligeras comparadas con el peso de gloria que está siendo producido en nosotros. La presencia de Dios es el centro de la eternidad, y es en ella donde encontramos el sentido completo de nuestra existencia. Todo lo que buscamos aquí de forma parcial y incompleta, allá será pleno y perfecto. El amor será sin mancha, la paz será constante, la justicia reinará, y la adoración será nuestra realidad continua. La vida eterna no se trata solo de no morir nunca más, se trata de estar para siempre con aquel que nos creó, nos salvó y nos amó primero. El único momento que tenemos en nuestras manos para responder a Dios es el ahora. El pasado ya quedó atrás y no puede ser cambiado. El futuro todavía no nos pertenece y no tenemos garantía de que llegará. Y el presente es el lugar donde las decisiones eternas son tomadas. La Biblia afirma con urgencia que hoy es el día de salvación y que mientras se dice hoy, debemos atender a la voz de Dios sin endurecer el corazón. Postergar la decisión de buscar al Señor es un riesgo grande, porque no sabemos lo que nos reserva la próxima hora. La eternidad no se define solo en el último instante de la vida, sino en la dirección que elegimos seguir todos los días, en las pequeñas y en las grandes elecciones. Cada oportunidad que tenemos de oír la voz de Dios, cada invitación del Espíritu Santo al arrepentimiento, cada momento en que sentimos el toque de su presencia, es una oportunidad preciosa para alinear nuestro corazón con su voluntad eterna. Cuando entendemos que el ahora tiene peso de eternidad, pasamos a vivir con más reverencia, con más gratitud y con más urgencia santa. No se trata de vivir ansioso o con miedo del mañana, sino de vivir consciente hoy. El tiempo es un regalo valioso que Dios puso en nuestras manos, y la manera como lo usamos revela lo que realmente creemos sobre la eternidad. Por eso, la invitación sigue siendo que hoy nos volvamos enteramente a Él, entregando nuestra vida, nuestros planes, nuestros miedos y nuestro futuro. Porque el ahora es el punto de encuentro entre lo temporal y lo eterno. Y es en este lugar que la eternidad comienza a ser establecida en nosotros de forma real y transformadora. Cuando nos detenemos por un momento y miramos hacia adentro, percibimos que la vida está hecha de encuentros diarios con la eternidad. No en eventos grandiosos, sino en las elecciones silenciosas, en la manera como tratamos a las personas, en lo que decidimos valorar cuando nadie está mirando y en el lugar hacia donde dirigimos nuestro corazón cuando el día termina. La eternidad no es una idea lejana guardada para el futuro. Toca el presente, conversa con la conciencia e invita a cada persona a vivir con los ojos abiertos hacia aquello que permanece. Tal vez, al escuchar todo esto, alguien recuerde cuántas veces intentó llenar con cosas pasajeras un espacio que fue hecho para lo eterno. Y eso no es motivo de culpa, es motivo de esperanza. Porque si existe un anhelo,
es porque existe también un cumplimiento. Si existe sed, es porque existe fuente. Dios no puso la eternidad en el corazón humano para frustrar, sino para atraer. Él mismo es la respuesta para el vacío que nada en este mundo puede ocupar. El tiempo que nos fue confiado es precioso justamente porque es en él que lo eterno se encuentra con lo temporal. Cada mañana que comienza es una nueva oportunidad de alinear la vida con aquello que no pasa. No se trata de vivir con miedo del mañana, sino de vivir con propósito hoy. Cuando una persona entiende que la eternidad comienza en la relación con Dios, descubre que no necesita esperar la muerte para experimentar paz, sentido y dirección. Esas realidades ya están disponibles para quien decide caminar con Él ahora. Al final, todos estamos escribiendo una historia que continuará después de la última página de este mundo. Las palabras de esa historia están siendo formadas en las actitudes diarias, en las prioridades que elegimos y en el amor que decidimos practicar. Y la buena noticia es que nadie escribe solo. Dios está presente, hablando al corazón, extendiendo la mano y recordando que la vida eterna no es un premio lejano, sino un regalo ofrecido hoy. Por eso, que cada persona que escucha pueda salir de este momento con la certeza de que fue creada para algo que no termina. Que el ahora sea vivido con reverencia, con gratitud y con la conciencia de que lo eterno ya comenzó. Porque cuando el corazón encuentra descanso en Dios, la vida entera se alinea, y aquello que es invisible pasa a sostener todo lo que es visible, hasta el día en que la fe se convertirá en visión.